La paz de Cristo en sus vidas, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto vernos una vez más aquí en sus devocionales, que son para nuestro crecimiento, para nuestra edificación. Gracias a los hermanos por esta nueva semana, este nuevo tiempo. Oremos por los hermanos que se bautizan. ¿Les parece? Hay que orar mucho por ellos. Y bueno, llegamos al devocional 179, hablando del don de profecía. Una pregunta que nos hicieron es, hermano, ¿qué pasa con las personas que tienen un don y llegan a caer en cierta soberbia? Ok, eso llega a suceder. Hay ejemplos, los vimos desde que empezamos a ver neumatología, ejemplos como Judas, ejemplos como Balaam, ejemplos como Saúl, personas que tuvieron algún don y desafortunadamente se desviaron. Entonces, una recomendación, antes de iniciar con esta parte de la profecía, una recomendación o recomendaciones para quienes van a fluir, están fluyendo o quieren fluir en dones espirituales, sobre todo en el don de profecía. Mire, son estas. La primera, satúrate de la palabra de Dios. Satúrate de la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Que cuando tu don, si es el don de profecía o cualquier don, fluya por medio también con la palabra de Dios. Aumenta tu tiempo de ayuno para tener esa sensibilidad a Dios, esa percepción de lo que Dios desea de ti. La tercera, adora. No puede existir sensibilidad y humildad si no adoramos. Nuestro corazón debe de adorar a Dios. Hay que adorar al Señor. Por supuesto, otro consejo, tu oración, esa comunión con Dios. Una comunión que incluso te lleve a veces a recibir de parte de Dios cosas. Escríbelo. Ahí ponlo, escríbelo en algún cuadernito, en alguna agenda. Eso te va a ayudar a no olvidar, a no dejar por alto lo que Dios te está mostrando. Es muy importante. Y eso aplica quizá a los que predican, a los que cantan, dirigen, hacen un servicio para Dios, pero especialmente para quienes están fluyendo o quieren fluir o van a fluir en dones espirituales. Recuerda eso. Satúrate de la palabra de Dios. Ayuna, adora a Dios. Y ten comunión con Dios. Amén. Eso es muy, muy importante. Así que bueno, vamos a tomar este tiempo para entender algunos tipos de profecías que vemos en la Biblia. Eso nos va a ayudar también cuando escuchamos alguna palabra profética, nos ayuda a más o menos comprender por qué se da. Lo que pasa es que a veces tenemos la idea de que la palabra profética o el don de profecía solamente se debe dar un personaje así vestido como Juan el Bautista, con piel de camello y el cabello largo y así, ¿no? O personas que se ven así como súper espirituales y que casi están flotando. Puede ser que sí, yo no digo que no, ni la Biblia dice que no, pero tenemos que ver que hay varias clases de profecías y entonces eso nos va a ayudar a recibirlas, a percibirlas y por supuesto, como lo vimos, a juzgarlas. ¿Ok? Entonces, algunas de las clases de profecías que vemos en la Biblia, mire, por ejemplo, hay profecías de bendición. En el libro de Hebreos 11, en el 20 y 21, se ve cómo Jacob le da una profecía de oración y de bendición a sus hijos. Podemos ver que también hay profecías de exhortación. En Deuteronomio 28 usted puede ver varias líneas proféticas que exhortan al pueblo, a la obediencia, a la comunión con Dios. También hay algunas profecías que se dan como en poesía. Por ejemplo, la profecía de Habacuc, la profecía de Isaías, se dan en poesía, se van dando en esa forma como literaria, ¿no? Bonita, así que va fluyendo, también se da. También vemos en la Biblia que hay palabra profética que se da por medio de cantos, como en Éxodo 15, algunos salmos, vemos Jueces 5, vemos Apocalipsis también. Palabra que se da profética, de revelación, por medio de ¿qué? De cantos. Por supuesto, lo que veíamos ya, la profecía también se da en declaraciones de juicio, con un llamado al arrepentimiento. Casi ninguna declaración de juicio solamente para decir va a pasar esto, sino también cuando Dios quiere y está buscando el arrepentimiento de las personas. Lo vemos en el libro de Números, capítulo 16, lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 13.
Vemos también en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis otro tipo de profecías que son las apocalípticas, que son las que hablan de últimos tiempos, de tiempos futuros, de tiempos difíciles, de tiempos complicados. También vemos que existen. Y obviamente también existían en la Biblia y existieron y existen las profecías de un contenido mesiánico que hablan acerca de la venida de Jesús, que hablan acerca de la figura de Jesús, como el Salmo 22, como Isaías 53. Esto nos va a ayudar mucho, hermanos, a entender cuando la palabra profética, dicen coloquialmente, fluye, cuando se da entre nosotros. ¿Por qué? Porque entonces ustedes y yo podemos ver que la palabra profética o el don de profecía se va a hablar de forma verbal, hablando una persona, pronunciando de voz audible lo que el Espíritu Santo quiere decir, lo que Dios quiere mostrar a un grupo. También el don de profecía se va a mostrar quizá en un canto, quizá con instrumentos musicales, alguien va a fluir en un canto llamado profético, donde haya enseñanza, donde haya exhortación. Y ese tiempo de alabanza profética, vamos a llamarle así, por supuesto que va a edificar a la iglesia, va a confrontar a la iglesia y va a consolar a la iglesia. También la profecía se puede dar por medio de la oración o por medio de la adoración. Una persona que está orando y puede dar una palabra profética, fluyendo en don de profecía, ¿no? En otros casos, como lo vemos en algunos libros de la Biblia, la profecía o el don de profecía puede fluir de forma escrita, ¿no? Donde alguien puede escribir para alguien o para un grupo de personas, ¿no? Vemos en Jeremías, vemos en algunos pasajes donde se escribe y va implícita una palabra de profecía para una persona o un grupo de personas. Vemos también la parte simbólica, eso es importante. Vemos también que las situaciones simbólicas también se utilizaron mucho, sobre todo por los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Algunos tipos como Agabo, que veíamos en Hechos, ¿no? De amarrarse cosas, algunos profetas como Jeremías, de tener que andar con las pompis al aire, diferentes formas o figuras simbólicas que utilizaban los profetas. A veces las personas llegan a ver eso como una exageración, pero bueno, si el Espíritu Santo sabe que es necesario para la persona o para el grupo de personas, lo hará. No forzosamente tiene que ser así, eso es muy importante. O sea, no toda palabra profética y don de profecía es estrafalario, pero alguna vez puede ser así, muy extravagante, ¿ok? Y también vemos que el don de profecía fluye a veces en la predicación, se concatena cuando alguien está predicando y fluye el don de profecía, como en el caso de Hechos 7, cuando Esteban está predicando y cuando Esteban en esa mensaje que le está dando a aquellos hombres que lo están enjuiciando, él también da tintes de palabra profética, de un don de profecía, ¿ok? Eso es muy valioso, muy bueno. Y queremos voy a empezar a hablar acerca de los criterios para juzgar la profecía. Porque todos, hermanos, todos tenemos la capacidad de discernir las cosas, de juzgar las cosas. Dijo el Señor Jesús que juzguemos con justo juicio. Fíjense qué hermoso, porque nunca se nos pidió que no juzgáramos. Hay una especie de juicio cuando el Señor dijo, no juzguéis para que no sean juzgados, pero esta es una situación que no te conviertas en un juez solamente hacia allá y tú no trates de cambiar. Que no te conviertas solamente en una persona que mira los errores de otros, sino que tú estás creciendo, también estás aprendiendo. Por eso dice la palabra de Dios, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero en Juan capítulo 7, si ustedes van a la palabra de Dios, en el versículo número 24, después de toda una situación que se dio ahí acerca del día de reposo, el Señor dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Se da cuenta? O sea, nosotros podemos juzgar, y en este caso la profecía, como vimos en Corintios 14, debemos juzgarla. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a ver los criterios para juzgar la profecía. No solamente es así porque sí, y no solamente es en una mentalidad carnal, no. Lo tenemos que hacer de forma espiritual, siempre tratando de que sea para bendición de la iglesia. ¿Ok? Así que van estos parámetros o estos criterios para cómo se juzgan las profecías. Primero debemos tener presente que
es un mandato divino que debemos de juzgar las profecías. Lo veíamos en 1 Corintios, capítulo 14. Que juzguéis las profecías. No que menospreciéis, que menospreciemos las profecías. Eso es muy importante, hermanos, porque a veces llegamos a menospreciar, sobre todo si vemos a la persona y decimos, no, eso no es posible, porque esa persona quizá no estudió, porque esa persona quizá no es de mi clase social, o porque esa persona a lo mejor es demasiado creída, pudiera ser. Pero acuérdese, el Señor utiliza y el Espíritu da como Él quiere, por eso dimos las recomendaciones. Pero en 1 Tesalonicenses 5:20 dice la palabra de Dios, no menospreciéis las profecías. Entonces, muy importante, nosotros estamos llamados a juzgar las profecías, pero no a menospreciar las profecías. ¿Está bien? Incluso se nos dice en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por eso es tan importante que nosotros juzguemos las profecías. Un profeta, acuérdense de los elementos de la profecía, también tenemos que juzgar los elementos, es como la prueba de los elementos. Una profecía trae edificación, contiene exhortación y contiene consolación, gloria a Dios, se le toma en cuenta. Si una profecía lo único que trae es destrucción, si lo único que trae son reclamos, si lo único que trae es frialdad y apatía, entonces nos damos cuenta que por el contenido o por los elementos no cumple los requisitos de ser una profecía. ¿Ok? Un tercer elemento sería también la prueba de la doctrina. Tenemos que analizar que cuando hay una palabra profética por donde profecía debemos de ver las Sagradas Escrituras y nosotros tenemos que ir analizando que no contradiga una palabra profética lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando están en ese mismo espíritu y hay armonía entre la palabra de profecía y la palabra de Dios, gloria a Dios, no hay mayor problema. ¿Se entiende? Otro más, no lo vamos a acabar en este devocional, vamos a seguirlos viendo, pero otro más es que hay una forma de analizar o juzgar las profecías, es que exalte a Cristo. Todo lo que Cristo hizo, usted lo puede ver en Juan 13, Juan 14, Juan 15, todo lo que Cristo hizo era para glorificar al Padre. Y lo que el Espíritu Santo es para glorificar ¿a quién? Al Hijo. Entonces, ¿qué pasa con las falsas profecías? O cuando hay un mal ejercicio de la palabra de profecía, es que la persona se exalte a sí misma, que la persona hable más de sí misma y no esté dándole la gloria a Jesús y no esté glorificando al Señor. Siempre, si la profecía contiene una exaltación a Cristo, la glorificación de Cristo, podemos tener paz. Hay varias más. En el próximo devocional vamos a ver esos criterios. Ojalá usted esté con nosotros disfrutando la enseñanza, usted esté creciendo con la enseñanza. Si tiene algunas preguntas, por favor, háganoslas. Quisiéramos saber, hoy quiero invitar solamente a que nos haga una lista de qué tiene que hacer una persona. Eso lo vimos al principio del devocional. Una persona que quiere dones espirituales, va a recibir dones espirituales o está fluyendo en dones espirituales, ¿qué ejercicios espirituales tiene que hacer? ¿Está bien? Muchas gracias para todos, que el Señor les guarde, les bendiga, se les quiere mucho, sigamos orando los unos por los otros.